La mortificación del pecado. John Owen. Capítulo 9. La segunda regla particular para la mortificación. En el capítulo anterior, tratamos con una regla preparatoria para el deber de la mortificación. Antes de que la mortificación pueda ser realizada, debe haber un diagnóstico cuidadoso del deseo pecaminoso que se va a mortificar. ¿Ya ha hecho usted esto? Una vez que esto ha sido hecho y solamente hasta entonces, estaremos listos para pasar a la segunda regla particular para la mortificación, que es la siguiente. Esfuércese para llenar su mente con una clara y constante conciencia de la culpa, el peligro y la maldad del deseo pecaminoso que le está afectando. La culpa de su deseo pecaminoso. El creyente debe rehusar ser atrapado por los razonamientos engañosos de su deseo pecaminoso. Este siempre tratará de excusarse y de minimizar su propia culpa. El deseo pecaminoso siempre razonará en la siguiente manera: quizás esto sea malo, pero hay cosas que son peores. Otros creyentes no han meramente pensado en estas cosas, sino que las han hecho. En una infinidad de formas, el pecado tratará de desviar la mente de un entendimiento correcto de su culpa. Como el profeta nos dice, fornicación y vino y mosto quitan el juicio. Oseas 4:11. En la misma manera que en estos deseos pecaminosos logran un pleno éxito quitando el juicio en los no creyentes, así también lograrán hasta cierto punto tener éxito en los creyentes. En Proverbios encontramos una descripción triste de un joven que fue seducido por una prostituta. A este joven le faltó entendimiento. Proverbios 7:7. ¿Cuál fue exactamente el entendimiento que le faltó? La respuesta es que él no sabía que cediendo ante su concupiscencia, esto le costaría la vida. Proverbios 7:23. Él no consideró la culpa del pecado en que se estaba involucrando. Si nosotros queremos mortificar el pecado, debemos percatarnos plenamente de que el pecado tratará de minimizar la conciencia de nuestra culpa. Entonces, debemos tratar de tener fijo en nuestra mente un entendimiento correcto de la culpa de nuestro pecado. Hay dos cosas en que debemos pensar para ayudarnos en esto. Primero, el pecado de un creyente es mucho más grave que el de un incrédulo. La gracia de Dios que obra en el creyente debilitará el poder del pecado, a fin de que ya no se enseñoree de él como lo hace con los inconversos. No obstante, al mismo tiempo, la culpa del pecado que permanece en el creyente es más grave por el hecho de que el creyente peca contra la gracia. ¿Qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? Romanos 6:1-2. En este texto, el énfasis cae sobre la palabra nosotros. ¿Cómo pecaremos nosotros? Sin lugar a dudas, somos más malvados que los demás si lo hacemos, porque pecamos contra el amor de Dios y contra su misericordia.
Pecamos a pesar de las promesas de ayuda para derrotar al pecado. Podría decirse mucho más, pero deje que esta consideración final sea impresa en su mente. Hay más maldad y culpa en los remanentes de pecado que permanecen en el corazón de los creyentes, de la que habría en la misma medida de pecado en un corazón sin la gracia de Dios. Segundo, piense acerca de cómo Dios ve su pecado. Dios ve en el anhelo hacia la santidad que la gracia ha producido en el corazón de cualquiera de sus siervos, más belleza y excelencia que la que ve en las obras más gloriosas realizadas por los hombres que están destituidos de la gracia de Dios. Sí, y aún Dios ve más belleza y excelencia en estos anhelos internos que la observancia en sus actos externos. Esto es, debido a que casi siempre hay una mayor mezcla de pecado en los actos externos que en los deseos y anhelos internos de un corazón que ha sido regenerado. Por otra parte, Dios ve una gran medida de maldad en los deseos pecaminosos de un creyente. Dios ve más maldad en el deseo pecaminoso de un creyente de la que ve en los actos abiertos y escandalosos de los hombres malvados. Aún ve más maldad en los deseos pecaminosos que en los pecados externos en los cuales muchos de sus hijos caen. ¿Por qué es así? Esto es debido a que Dios ve que hay más oposición interna en los creyentes del Espíritu Santo y la nueva naturaleza en contra del pecado y generalmente más humillación a causa del pecado. Esto es, el por qué Cristo trata con el enfriamiento espiritual en sus hijos, yendo a la raíz del problema y sacando a la luz su verdadero estado. Lector, usted debería dejar que estas y otras consideraciones similares le guíen a una clara conciencia de la culpa de sus deseos pecaminosos internos. No subestime ni trate de excusar su culpa en esto, o sus deseos pecaminosos se fortalecerán y prevalecerán sin que usted se percate de ello. La mortificación del pecado. John Owen.